da un número y vos tenés que hallar, por ejemplo, el 5. Entonces te pone x menos 3 es igual a 2, ¿verdad? Y bueno, este 3 como está restando a este lado, pasa al otro lado sumando y tenés x es igual a 5, ¿sí? Es solamente eso, es trabajar de manera aritmética como lo habíamos hecho en la mayoría de los casos, es normal solamente que vamos a tener que trabajar con variables, se dice, ¿sí? O sea, con números escondidos en letras. Habla de lo que sería un término. Eso es lo que la profe tiró hoy, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Habla de lo que serían un término en álgebra. Por ejemplo, nosotros teníamos 5 menos 3 es igual a 12. Este 5 es un término, ¿sí? Este es otro término. Y este es otro término. O sea, están separados por los signos más y menos, con las operaciones de suma y de resta, ¿sí? Por ejemplo, tenés x menos y es igual a z, ¿sí? Entonces acá tenés un término, acá tenés otro término y acá tenés otro término. Bien, te habla del signo, que ya sabemos que es el signo de más o menos, o sea, las partes que tiene el término. El coeficiente, que es el número por el cual se está multiplicando. La parte literal, o sea, la parte eh, de la letra, digamos. Y el grado, que sería en qué exponente está elevado la parte literal o el número. Por ejemplo, no tenemos 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto sería el grado, 2, ¿sí? Entonces, si tenemos x al cuadrado, esto sería el grado, un 2. La parte literal sería x. El coeficiente sería 1, ¿sí? Porque 1 multiplicado por x no haría. Entonces, tenés un 1 acá. Y el signo sería signo positivo que no se suele poner porque no haría nada. O sea, ya sabemos que es positivo. Te habla del grado de un término, grado absoluto y grado relativo a una letra. Acá, por ejemplo, tenés 4x cuadrado y a la cuarta, ¿sí? El grado con respecto a x es 2 y con respecto a y es 4, ¿sí? O sea, te habla del exponente al que está elevado la figura, solamente eso. Te hablan de los tipos de términos, hay muchos, mucha diferencia. Esto pueden leer nada más, es muy intuitivo. Clasificación, clases de polinomio, polinomio completo. Vamos a ver valor numérico. Ujú. Esto sería la parte más interesante, a partir de cada operaciones con polinomios. Te habla de reducir términos semejantes a un polinomio, ¿sí? O sea, por ejemplo, si vos tenés 3x menos 2x al cuadrado, esto uno puede restar normalmente, ¿sí? O sea, no puede poner un x o un x al cuadrado, ¿sí? No se puede restar esto, porque tienen grados diferentes. Este es de grado 1 y este es de grado 2, ¿sí? Te daría un número diferente si haces la resta. Entonces, vos para restar lo que sería un término algebraico, tenés que restar con el mismo término, o sea, con el término que está a su mismo grado y con su misma parte literal, ¿sí? Por ejemplo, 3x menos 2x, acá sí puede restar, ¿sí? Porque los términos tienen la misma parte literal y están en el mismo grado que sería uno en cada uno, ¿sí? Es simplemente eso. Acá tenemos, por ejemplo, 3x al cubo más 2x al cubo. Nosotros es como que hiciéramos un factor común de x al cubo, ¿sí? Entonces tenemos x al cubo como factor común y le ponemos 3 más 2, ¿sí? Hacemos la suma de este, te va a quedar x al cubo por 5. Y el coeficiente siempre se suele poner delante de la letra, ¿sí? Entonces te va a quedar 5
x al cubo, ¿sí? Es simplemente eso, o sea, haría un factor común nada más. Acá hace lo mismo, sí, menos 5i, menos 7i, menos 12i, etcétera. Y para ordenar un poco, o sea, para no confundirse, se suele hacer la resta o la suma de los polinomios de esta manera, ¿sí? Se hace una resta, como sería, digamos, de escuela en aritmética, ¿sí? Tipo, se ponen todos los polinomios en filas y se procede a resolver, a hacer la resta o la suma, ¿sí? Y en las columnas están los términos que tienen las mismas partes literal elevados en el mismo grado. Por ejemplo, acá está toda la parte de x a cubo, acá está toda la parte de x cuadrado y acá está toda la parte de y al cubo, ¿sí? Se hace una suma normal, ¿sí? Es como que se quita el factor común acá, por ejemplo, y al cubo, entonces tenés más 1, menos 1, menos 1, menos 1, tenés menos 2, ¿verdad? Entonces acá te quedaría menos 2 y al cubo. En resta polinomio es lo mismo. Vos tenés acá una fila de un polinomio, acá tenés otra fila de polinomios y hace la resta, ¿sí? Y pones acá la raya fraccionaria. Y solamente que en la resta, como ocurre normalmente en la aritmética, todo lo que está en la parte de abajo se cambia de signo, ¿sí? Por ejemplo, de x al cubo menos x cuadrado más 6, restar 5x cuadrado menos 4x más 6. Entonces tenés acá x al cubo menos x cuadrado más 6 menos 5x cuadrado menos 4x más 6. Y le haces el cambio de signo, ¿sí? Le cambias de signo acá, esto era negativo, le cambias de signo y queda positivo. Y esto era positivo, entonces va a quedar como negativo, ¿sí? Y haces la resta normal. Bien, acá te pide ordenar y sumar. Y es simplemente eso lo que vamos a hacer, ¿sí? Acá tenemos... Ah, falta hablar de los polinomios. Vieron que esto serían términos, ¿sí? Los términos estaban separados por los signos de más y menos, ¿sí? Entonces, los polinomios son las uniones de términos. Por ejemplo, acá tenemos un polinomio de dos términos. Acá un polinomio de dos términos y acá un polinomio de tres términos, ¿sí? Es simplemente eso. Acá lo mismo, acá tenemos un polinomio de tres términos, un polinomio de tres términos y un polinomio de tres términos. Bien, y pide, por ejemplo, sumar. Entonces, hacemos esto, ¿sí? Hacemos la suma en esta parte. Se puede hacer también de memoria más rápido, ¿verdad? Sí, todo directo, pero para no confundirse, usualmente se suele poner en regla, ¿sí? O sea, se suele poner el término de mayor grado primero y ir disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenés 3x más x cuadrado, entonces pones x cuadrado primero, ¿sí? X cuadrado, acá pones 3x. Acá tenés menos 4x cuadrado más 5, entonces pones menos 4x cuadrado más 5. Y acá tenés menos x al cubo más 4x cuadrado menos 6. Y acá tenés menos x al cubo más 4x cuadrado menos 6. Este 5 no me gusta acá. Bien, era x cuadrado más 3x acá era menos 4x cuadrado más 5 y acá le vamos a poner el 5. Listo. Y hacemos la suma, ¿sí? Ponemos acá, este menos x cuadrado no le afecta nada, no se hace ninguna operación, entonces baja igual, te queda menos x cuadrado, perdón, menos x al cubo. Hacemos la suma acá, menos x cuadrado más x cuadrado te va a dar 0, entonces queda solamente x cuadrado más x cuadrado. El 3x está solo, no le afecta nada, no realiza ninguna operación, entonces se baja igual. Más 3x. Y acá tenés más 5 menos 6 que te da menos 1. ¿Sí?
Y este sería el polinomio resultante de la suma de todos estos polinomios. ¿Mm? En este caso hay que dominar mucho las reglas de los signos. Sí, sí. Más cuando es multiplicación en realidad. Acá es directo, ¿sí? Es simplemente ordenar lo que serían los polinomios y resolver de manera directa. Vamos a ver qué hay. Acá te habla de signos de agrupación, ¿sí? Los signos de agrupación son la barra, hay muchos en realidad, el paréntesis, el corchete y la llave no me va a salir ni en pedo, creo que era así, ¿sí? Y es por signo, o sea, esto ya está tipeado, digamos, ¿sí? Cada uno tiene su nivel de importancia, ¿sí? Si te aparece una barra, vos primeramente tenés que resolver lo que está en la barra, luego lo que está en el paréntesis, luego lo que está en el corchete y así te vas, ¿sí? Por ejemplo, acá te dice 2A más, corchete, A menos, paréntesis, A más B, ¿sí? Entonces realizas primero lo que está A más B acá, ¿sí? Luego lo que está en el corchete y luego haces todo completo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenés 2A más corchete. A menos y los que están en paréntesis. Como acá son dos términos, ¿sí? Diferentes, no se puede hacer nada, no se puede trabajar. Entonces pasa igual. Solamente que acá el signo negativo le va a cambiar el signo a todo lo que está adentro, ¿sí? Porque vos acá tenés A menos, paréntesis, A más B, que sería lo mismo que poner A menos 1 por A más B, ¿sí? Entonces, este menos 1 le está multiplicando a todo lo que está agrupado en el paréntesis, ¿sí? Entonces te va a quedar menos A menos B. Y cerras la corcheta, ¿sí? Listo. Y si vos tenés A menos A, cualquiera sea el valor de A, por ejemplo, 5 sería 5 menos 5, ¿sí? Que te da 0. Entonces ya se puede anular esto, ¿sí? Entonces simplemente te va a quedar 2A más menos B, ¿sí? Y como no hay ninguna operación que realizar acá, porque este más sería 1 por cocheta menos B, ¿sí? Y el signo positivo no le varía el signo, ¿sí? Porque menos por menos es lo que da más, ¿sí? Entonces, como el más no le afecta a lo que está dentro del corchete, se pasa igual, ¿sí? Entonces sería 2A menos B, ¿ya? Y ahí termina. Acá sí hay que usar el tema de los de la ley de los signos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Menos por menos da más por más da más, menos por más da menos y más por menos da menos. ¿Se acuerdan del grado, o sea, del grado de los signos de agrupación, que uno era más importante que el otro? Acá tenemos lo que sería la barra, ¿sí? Entonces lo que está dentro de la barra tenemos que resolver primero para continuar con lo siguiente. ¿Está? Acá tenemos la barra, acá tenemos el paréntesis, las llaves y las corchetas, ¿sí? Fíjese que la corcheta separa todo esto, ¿sí? O sea, que al resultado de todo esto le tenemos que multiplicar por menos 1, sea lo que nos dé, ¿sí? Porque menos 1 está multiplicando a todo lo que está dentro de esto, ¿sí? Bien. Y comenzamos trabajando en esta parte primero, que sería n menos m más 4, ¿sí? Suponiendo que en vez de una barra sea un paréntesis, esto estaría expresado de esta manera. N menos m
más 4, ¿sí? Entonces, sería como que un menos uno está multiplicando a m más 4, ¿sí? Entonces, nosotros multiplicamos menos uno por m y tenemos menos m, ¿sí? Menos uno por más 4, menos por más da menos y tenemos menos 4, ¿sí? En ese caso nos va a quedar n menos m más 4 en esta parte, ¿sí? Y así nos vamos a resolviendo parte por parte. Este es un poco largo para hacer acá en este tipo, digamos, de pizarrón. Vamos a probar. Vamos a hacer acá. Mm. Menos 3m más la llave menos m menos paréntesis. Acá ya teníamos el resultado que era n menos m menos 4, ¿no? Cerramos el paréntesis, cerramos la llave más una llave nuevamente. Esto lo vamos a copiar todavía, vamos a resolver después. Y cerramos corchete, ¿sí? Bien, y continuamos resolviendo. Menos 3m más la llave menos m. Y acá tenemos menos, paréntesis, n menos m menos 4, ¿sí? Entonces, el menos uno le está multiplicando a n, le está multiplicando a menos m y le está multiplicando a menos 4, ¿sí? Entonces te va a quedar menos m menos n más m, ¿sí? Porque va a ser menos uno por menos m, menos por menos te va a dar más. Y menos por menos te va a dar más otra vez, te va a quedar más 4 acá, ¿sí? Cerramos la llave, más, abrimos otra llave, punto suspensivo, y cerramos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos menos m más m, que sería más m menos m. Entonces este se va con este, ¿sí? Entonces tenemos menos, corcheta, qué feo. 3m más, abrimos nuevamente la llave. Este era más, 3m más, 3m, está bien, era más. Abrimos la llave y nos queda menos n más 4. Cerramos la llave, más, abrimos la otra llave y resolvemos esto que está acá, que sería menos, paréntesis, m más n, que sería menos 1 por más m, que sería menos m, y menos 1 por más n, que sería menos n. Entonces tenemos acá menos m menos n, más, fíjense que antes del paréntesis, el coeficiente es 1, ¿sí? Entonces es 1 positivo. Entonces como más por menos te da menos, y más por más te da más, no le afecta, o sea, el signo positivo no le afecta a lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces se puede bajar igual sin hacer ninguna operación. Entonces te va a quedar menos m, menos n, menos 2n, más 3, ¿sí? Cerramos la llave y cerramos la corcheta. Fíjense que como acá tenemos menos n, menos 2n, sería menos 3m el resultado, ¿sí? Porque esto se suma y se conserva el signo nada más. Ahí vos sacaste dos paréntesis de una. Sí, exacto, para no ser tan continuado, digamos. Ya, ya. Entonces acá te va a quedar menos m menos 3n más 3, ¿sí? Y volvemos a trabajar. Menos 3m.
Fíjense que delante del signo de agrupación acá está el signo positivo, ¿no? Entonces, no afecta los signos de lo que está dentro del signo de agrupación. Entonces podemos copiar igual, que sería 3m menos n más 4. Y acá también lo mismo. Delante del signo de agrupación está el signo positivo, entonces no afecta nada de esto. Y podemos copiar esto igual, que sería menos m menos 3n más 3. Y se cierra la corcheta. Y resolvemos lo que está adentro. 3m menos m te va a quedar 2m acá, ¿sí? Menos m menos 3n te va a quedar menos 4n. Y más 4 más 3 te va a quedar 7. Más 7, ¿sí? Entonces volvemos a hacer. Menos corcheta 2m menos 4n más 7. Cerramos la corcheta. Y ahora sí, como el signo negativo es lo que está delante del signo de agrupación, se multiplica por el negativo todo lo que está adentro, ¿sí? Entonces te va a quedar menos 2m más, porque menos por menos da más, 4n menos 7, ¿sí? Y esto sería el resultado final de la operación. Es simplemente eso, hacer en orden los signos de agrupación y tener en cuenta la ley de los signos. ¿Sí? Otra cosa, para verificar esto, para ver que no nos equivocamos, nosotros le podemos poner valor numérico a las variables, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le ponemos un valor numérico 1 a la m y 0 a la n, acá te tiene que dar un valor numérico, ¿sí? ¿Qué puedes hacer por calculadora? Suponete que te da 10. Al resultado final, a la operación simplificada, nosotros también le podemos poner los mismos valores y te tendría que dar el mismo resultado. Eso para corroborar si está bien. ¿Sí? Alguno puede hacer si quiere. Usualmente se le suelen dar los valores de 0, 0 y 1, ¿sí? Para hacer más rápido. Bien. Vamos a ver. Ahora tabla de multiplicación. Y multiplicación es lo mismo, ¿sí? Suponete que A es un número, 0. B es un número, 1. Y C vale 2, ¿sí? Entonces vas a tener acá, expresado numéricamente, menos 4. Ah, no, pero 0 no le puedo poner. Bueno, no importa. Suponemos que le ponemos valor numérico a esto, valdría menos 40, ¿sí? Y esto también lo mismo, o le dejamos así, te va a quedar menos 5 al cubo, b a la quinta, c, ¿sí? Y es simplemente multiplicar esto por esto y tener el resultado. No hay mucha diferencia. Hacerlo numéricamente, ¿sí? Por ejemplo, acá tenés menos 4 por menos 5, ¿sí? En ese caso vas a tener menos por menos te va a dar más. Y 4 por 5 te da 20, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que las variables con grados iguales son los que se multiplican, ¿sí? O sea, los que se hacen del factor. Por ejemplo, a al cuadrado por a al cubo, ¿sí? Entonces vas a tener a la 2 más 3 por b a la cuarta por b a la quinta, que vas a tener b a la 4 más 5 por c, que es este está elevado a la 1 y este está elevado a la 1, entonces vas a tener c a la 1 más 1, ¿sí? O sea, cuando se están multiplicando dos términos, por ejemplo, a al cuadrado por a la quinta, lo que se hacen es sumar estos exponentes, ¿sí? Y conservar la misma variable, que sería la base de la operación, ¿sí? En este caso te daría acá a la 5 más 2, que sería 7, ¿sí? Entonces acá vas a tener 20 por a al cuadrado, perdón, a la quinta tendría que ser a la 2 más 3. A la quinta por b a la 5 más 4, que sería 9, por c cuadrado, ¿sí?
Y el por, o sea, el puntito no se suele poner cuando es monomio y demás. Cuando es división, es lo contrario, ¿sí? En vez de sumar, los grados se restan. Por ejemplo, vos tenés a la 5 dividido a al cuadrado, vos vas a tener a la 5 menos 2, ¿sí? Que sería igual a al cubo, ¿sí? Esto parte por el tema, o sea, por los teoremas de los números primos. Suponete que nosotros, o sea, suponete que vos tenés eh, una multiplicación de 5 por 5 por 5 por 5, bla, se excede, ¿verdad? Vos necesitas abreviar esto. Suponete que tenés 5 5, o sea, 4 5 que se están multiplicando. No siempre vas a querer escribir estos 4 5, ¿verdad? Entonces, de ahí nació el exponente. Que se copia la base, o sea, el número que se está multiplicando, que en este caso es 5, como base, ¿sí? Y arriba y a la derecha del número se pone un número más pequeño que se llama exponente, que indica cuántas veces se está multiplicando ese número por sí mismo. Entonces, en este caso, como hay 4 o 5 que se están multiplicando, sería 5 a la cuarta, ¿sí? Bien. Entonces, suponete que vos tenés 3 5 que se están multiplicando. 5 por 5 por 5, ¿sí? Entonces, vos vas a tener acá 5 al cubo, ¿ya? Y si vos querés dividir esto entre esto, vas a tener 5 por 5 por 5 por 5 dividido 5 por 5 por 5, ¿sí? Y se simplifica 5 con 5, 5 con 5, 5 con 5, ¿sí? Entonces te va a quedar solamente 5, que sería 5 a la 1, ¿no? Y esto, en vez de escribir todo esto, se puede escribir como exponente, que sería 5 a la cuarta dividido 5 al cubo, que sería 5 sobre 4 menos 3, que sería 5 a la 1, ¿sí? Es solamente eso. Solamente que en álgebra escondemos lo que sería en la variable, este 5 escondemos y, por ejemplo, le ponemos a, ¿verdad? Entonces sería a la cuarta dividido a al cubo, ¿sí? Que es igual a la 1, ¿ya? Y el 1 no se suele poner, entonces queda solamente a. Ahora, cuando son multiplicación de polinomios es más complicado porque es más largo, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés acá un polinomio de 4 términos que se está multiplicando por un polinomio de 2 términos, ¿sí? Cada término de este polinomio va a multiplicar a este polinomio, ¿sí? Entonces vas a tener 3a por 5 al cuadrado b más 3a por menos 4a al cubo, así te va, ¿sí? Entonces, esto multiplica todo esto. Y luego este menos b le vuelve a multiplicar a todo esto, ¿sí? Y una vez haciendo esas dos multiplicaciones, voy a hacer una suma de esas dos multiplicaciones, de esos dos resultados de multiplicaciones, vas a sumar y vas a tener el polinomio obtenido de estas dos multiplicaciones, ¿sí? Completas. Esto es mucho más largo en realidad, pero no es complicado, es simplemente hacer la multiplicación. Por ejemplo, en el primer término vos tenés 3a por 5 al cuadrado, entonces va a ser 5 al cuadrado de por 3a, ¿sí? El 3 se multiplica con el 5, que son constantes arbitrarias sin número, que sería 15, por a al cuadrado, que sería a al cubo, ¿no? Ya que se suman los exponentes. Y el Las b cuales se baja los igual. exponentes se suman en este caso. Exacto, cuando la multiplicación se suma. Por ejemplo, si a fuese un 5, tendríamos 5 al cuadrado, que sería 5 por 5. Por a, que sería 5 nuevamente, ¿sí? Entonces vas a tener 5 al cubo, que sería a al cubo, ¿sí? Ya se hace todo de manera más directa, ¿sí? Ya todo ya está tabulado, digamos. Y eso es lo que está haciendo. Acá, o sea, lo único diferente que hizo es agrupar primero, ¿sí?
puso el término de mayor grado primero y así se fue disminuyendo. Al cubo, al cuadrado, a y cero, ¿sí? O a la cero. Y realizó la operación. Multiplicó 3a por todo esto y luego multiplicó menos b por todo esto. Y luego sumó estos resultados, ¿sí? Con la división es lo mismo, ¿sí? Es simplemente leer los signos o simplificación, es como ustedes quieran. Por ejemplo, acá tenemos menos 8 al cubo, menos 8 a la quinta y al cubo z dividido 5 al cubo y, ¿sí? Entonces pones como fracción y acá vas a tener menos 8 quinto, esto copia igual. Vas a tener x a la 5 menos 3, ¿sí? Que sería x al cuadrado. O, en todo caso, simplificas esta ahí, simplificas este y acá te va a quedar cuadrado. Y simplificas este al cubo, simplificaste 5 y acá te va a quedar cuadrado, ¿sí? Entonces arriba vas a tener menos 8x cuadrado y cuadrado z sobre 5. Sería pura ley de los exponentes, ¿sí? Que no sé si en este material está, pero está en todos lados. Hay muchas leyes de los exponentes, hay como 10 por ahí. Por ejemplo, que x a la 0 es igual a 1, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, x a la 5 sobre x a la 5. Esto simplificas todo y te queda 1, ¿sí? Y haciendo algebraicamente sería x a la 5 menos 5, que te daría igual a x a la 0, ¿ya? O sea, cualquier variable elevado a la 0 te tiene que dar 1 solamente, ¿sí? Esto es básicamente lo mismo, división simple. Es simplemente o simplificando o haciendo por la ley del exponente, no modifica mucho. Por ejemplo, esta y se va a ir con esta y, esta x se va a ir con este 4 y va a quedar x al cubo arriba y así. Esta división, la regla de Ruffini, se hace para dividir un polinomio, ¿sí? O sea, usualmente nosotros vamos a querer trabajar con polinomios de menor grado para simplificar. Por ejemplo, si nosotros tenemos x la cuarta más tanto, 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 nosotros queremos hacer que todo este polinomio sea de grado simplemente x al cubo, ¿sí? Entonces hacemos x menos tal número o x más tal número y dividimos entre estos, ¿sí? Para tener una fracción más simplificada. Por ejemplo, dividimos entre x a la menos 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener un polinomio simplificado que va a comenzar con x al cubo, que nos va a servir para hacer unas simplificaciones mejores, digamos, más rápidas. La regla consiste en lo siguiente. Primeramente ordenás el polinomio, ¿sí? Del término de mayor grado, ¿sí? Al menor, como está acá, y copias, no vas a copiar los exponentes, ¿sí? Simplemente vas a copiar los números. Por ejemplo, este tiene coeficiente 1, este tiene coeficiente menos 5, más 4 y menos 48, ¿sí? Y copias acá. Y abajo y a la derecha, copias o sea, este polinomio, solamente copias el término de la parte numérica, ¿sí? Cambiándole el signo, que en este caso sería menos 2. Y multiplicas. O sea, el primer término, el primer coeficiente baja igual, ¿sí? Y luego te vas multiplicando. Creo que era así, ¿verdad? Menos 2 por 1 te da menos 2. Y ahí simplificas. Después, menos 2 por menos 7 te da 14 positivo. Haces la suma, te da 14. Menos 2 por 14 te da menos 28. Haces la suma, te da menos 24. Y tenés que esperar a que te dé el número 0, ¿sí? Y el término resultante van a ser los nuevos coeficientes del polinomio, pero comenzando con una x con un grado menor. Por ejemplo, vieron que comenzó con x a la cuarta.
Entonces este va a quedar 1x al cubo menos 7x al cuadrado más 14x menos 24. ¿Sí? Este sería el término independiente. Y ahí tenemos un polinomio simplificado. Estos son todas multiplicaciones directas. Por ejemplo, este. Vamos a multiplicar un polinomio con un monomio. Entonces hacemos a al cubo. Podemos hacer de manera directa, pero vamos a agrupar en este caso. Menos 4 al cuadrado más 6a por 3ab. ¿Sí? Y multiplicamos. 3 por 1 te da 3. A a la 1 por a al cubo te da a la cuarta, ¿sí? Y el b se copia igual. 3 por menos 4 te da menos 12. Y a al cuadrado por a a la 1 te da al cubo. El b se copia igual porque no realiza ninguna operación. Y te va a quedar 3 por más 6 que te da más 18. A por a te da a al cuadrado. B, ¿sí? Y esto sería el resultado de la multiplicación de este monomio con este polinomio. Lo mismo haríamos, por ejemplo, si fuese a al cubo menos 4 al cuadrado más allá por 3ab menos, yo qué sé, 2, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos el primer resultado y luego este menos 2 le multiplicamos a todo el polinomio otra vez, ¿sí? Acá tenemos el resultado y simplemente sumar los dos resultados para tener el valor total. Estos son directos, esto es por la regla de Ruffini. Es solamente eso. Bien, en álgebra nosotros tenemos productos notables, ¿sí? Que vieron, por ejemplo, la ley de los exponentes, que nosotros tenemos, por ejemplo, yo qué sé, a al cubo sobre al cuadrado. Nosotros ya sabemos que vale a la 3 menos 2, ¿sí? O sea, ya sabemos que los exponentes se restan, ¿sí? Cuando es una división. Y los exponentes se suman cuando es una multiplicación. En álgebra también tenemos lo que se llamarían productos notables. O sea que ya tenemos ya mecánicamente el resultado que vamos a tener de una cierta operación. Por ejemplo, sumando dos variables, a más b, a al cuadrado, nosotros vamos a tener el cuadrado del primer término, que sería a, más el doble producto del primer término por el segundo, que sería 2ab, más el cuadrado del segundo, que sería b al cuadrado, ¿sí? Este sería un cuadrado de un binomio. Esto sería el cubo de un binomio, donde el primer término, a al cubo, va a ir disminuyendo de grado en cada tanto, ¿sí? Y el b al cubo sería diferente, va a ir aumentando de grado en cada tanto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenés b a la 0, que es 1, b a la 1, b al cuadrado y b al cubo. Suma por diferencia. Este creo que tenía otro nombre, que sería cuando dos términos, o sea, dos polinomios iguales, pero con signos contrarios, se multiplican, vas a tener a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? O sea, la resta de esos cuadrados nada más, ¿ya? Esto se puede hacer por multiplicación para comprobar. Por ejemplo, nosotros tenemos a más b por a menos b, ¿sí? Entonces hacemos la multiplicación, multiplicamos a primero, que nos daría a al cuadrado más ab, ¿sí? Entonces ahora multiplicamos menos b, que sería menos ba
menos b al cuadrado, ¿sí? Y sumamos todo esto y vamos a tener a al cuadrado más ab menos ba menos b cuadrado, ¿sí? Y fíjense que en la multiplicación no importa el orden de los productos. Por ejemplo, a por b, 5 por 3, sería lo mismo que 3 por 5, ¿verdad? O sea, ambos te van a dar 15. Entonces, esta b por a podría pasar tranquilamente a ser a por b, ¿sí? Entonces vas a tener más a por b menos a por b, que sería lo mismo que más 5 menos 5, ¿ya? Te va a dar 0. Todo esto se va a anular. Entonces el resultado final vas a tener a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿sí? Y acá tenés el resultado. Y estas son las prácticas. Asumo, en realidad hay muchos productos notables, hay como 10 por ahí, 10, 12 por ahí, hay muchos. Pero asumo que en este solamente se va a trabajar con estos tres. Y vos vas a tener que descomponer, ¿sí? Este polinomio. Por ejemplo, m más 3 al cubo. Vas a tener m, o sea, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces vas a tener m al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces vas a tener m al cuadrado más 6m más 9, ¿sí? Allá descompusiste el polinomio, hiciste la factorización y ahí termina el ejercicio. Esto usualmente no es tan práctico, ¿sí? En la mayoría de los ejercicios, en realidad, lo que vos querés hacer es lo contrario. Llegar de esto, de todo esto, a esto, ¿sí? Para hacer una simplificación. Dependiendo del caso, ¿verdad? Acá tenemos lo mismo, que sería 6a menos b al cuadrado. Entonces sería el cuadrado del primero. Solamente que acá ya tiene coeficiente, ¿sí? Entonces sería 6a, paréntesis, a al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿sí? En ese Perdón, caso, perdón, sería 2 por 6a, ¿verdad? sí, 2 por 6 todo el primer término. Oh, bien, entonces vas a tener, bien donde este exponente 2 le está afectando al 6 y le está afectando al 9. Entonces sería 6 al cuadrado por a al cuadrado, ¿sí? Que sería 36 al cuadrado por a al cuadrado. Más 2 por 6 menos 1 te va a dar menos 12ab más b al cuadrado, ¿sí? Y ahí termino. A ver. Suma por diferencia, dice que se llama. Este es el ejercicio en que le damos el cuadrado del primer término y le restamos con el cuadrado del segundo término simplemente, ¿sí? Entonces vamos a tener 3m al cuadrado menos 9 al cuadrado, que sería el cuadrado de 3 y el cuadrado de m, que sería 9m al cuadrado menos 9 al cuadrado 81, ¿no? 81, ¿sí? Y ahí termino. Porque fíjense que son polinomios iguales con los signos del medio cambiado nada más, ¿sí? Mm, ¿Este será que es producto notable? Me parece que sí, pero no me recuerdo con cuál se hacía.
Ah, ya, claro. Hay que agrupar nomás, porque en el primero tenemos, por ejemplo, x más y menos z, ¿sí? Ponemos un paréntesis entre x más y, ¿sí? Corcheta por x más y más z, ¿sí? Y fíjense que tenemos la multiplicación de dos polinomios con el signo del medio cambiado, ¿sí? O sea, con el signo del medio diferente, ¿sí? Entonces hacemos el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, que sería x más y al cuadrado menos z al cuadrado, ¿sí? Y realizamos este cuadrado, ¿sí? Que sería el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto se baja igual, menos z cuadrado, ¿sí? Y ahí termina la operación, ¿sí? O sea, había que hacer un arreglo nada más de ponerle un, un signo de agrupación que podría ser una barra, por ejemplo, acá, a este y a este. Y listo. Mm, este sería lo mismo, ¿sí? Esto al cubo ya es muy largo nada más para desarrollar acá. Creo que no me va a entrar todo. Pero sería lo mismo, básicamente, ¿sí? Tenemos el cubo del primero más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo término elevado a la 1, ¿sí? O sea, simplemente los exponentes van a ir disminuyendo, ¿sí? De uno en uno. El primer término va a ir aumentando su exponente, que sería a al cubo, a al cuadrado, y a la 0. Y el segundo término sí, va a ir aumentando, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Y el primer término va a ir disminuyendo también, de este lado, ¿sí? A ver, uno cortito. Mm, Por ejemplo, este. Vamos a tener a al cubo más 3 por a al cuadrado, ¿sí? Acá teníamos un b a la 0, ¿sí? Primeramente. Y Perdón, todo, ¿qué sí, número ese es? ¿Cuál ejercicio que estamos haciendo ahora? el 7. Ah, sí, 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 sí. ya, ya, ya. Ujú. Bien. Eh, tenemos que perdón, el primer término, ¿sí? Eh, estaba elevado al cubo, ¿sí? Al mayor término. O sea, al mayor exponente. Y va a ir disminuyendo de izquierda a derecha, ¿sí? Y en cambio, el segundo término va a ir aumentando su exponente de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces acá nosotros ya vamos a tener este término a la 1, ¿sí? ¿Ya? Por menos 5b a la 1, ¿sí? Más 3 por a por menos 5b al cuadrado más, sí, hasta acá llega. Este 3 ya no se pone, es solamente en el segundo y el tercer término. Entonces te va a quedar más menos 5b al cubo, ¿sí? Es simplemente eso. El primer término va aumentando su grado del exponente, o sea, va disminuyendo su grado del exponente. 3 al cubo, 3 al cuadrado, 3 a la 1 y a la 0.
Ahí está. Y el segundo exponente, o sea, el segundo término, va a ir aumentando su grado. Vela 0, vela 1, vela 2, vela 3. Ahí está. Entonces vamos a tener a al cubo menos 3 por 5, 15. A al cuadrado de menos 15 menos 15 a, perdón, sí. Vieron que este cuadrado le está multiplicando al menos 5 y al b. Entonces acá vamos a tener 25, que sería menos 5 al cuadrado, b cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 por 25, que sería 3 por 5, 15. Al sol 1, 3 por 2, 6 más 1, 7, que sería 75. 75a, b al cuadrado, ¿sí? Menos 5 al cubo te da menos 125, puede ser. Menos 125. B al cubo, ¿sí? Este ya es, la verdad, un poquito más largo. Pero es simplemente seguir estos pasos de esta ecuación que tenés acá, ¿sí? Mm, creo que ahí termina este. A ver. Eso. Bueno, ahí terminaron. No sé si quieren que haga todos estos ejercicios o dejamos hasta ahí. Porque sería casi, básicamente lo mismo nada más. Hola. Dale. ¿Tienen alguna duda con respecto a algo de lo que se dio que sería álgebra? Dale, pero ¿te recordás de algo, por ejemplo? Así para ver ahora. Ujú. Vale. Yo les voy a comentar Entendió algo. súper bien. Dale. Yo Yo, a mi yo les parte voy entendí súper bien y aprendí. Dale. Yo les voy a comentar algo. ¿Vieron estos productos notables que son muchísimos? En Sí, realidad, no es necesario aprender de memoria. Yo, por ejemplo, no me sé muchos de memoria. Simplemente, ¿qué tenés que hacer? Como hicimos con esto, tenés que resolver nada más, ¿sí? Por ejemplo, viste que tenemos acá a más b al cubo. Podemos tener a más b a la cuarta, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, ¿qué haces si no te recordás de esta fórmula? Simplemente haces la multiplicación a más b, ¿sí? Por a más b por a más b, ¿sí? Entonces vas a tener a más b por a más b y a más b por a más b, ¿sí? Y luego resolves esa multiplicación y ahí vas a tener las fórmulas. O sea, estas fórmulas vos podés obtener en el examen, ¿sí? Todas estas fórmulas. Simplemente sabiendo la multiplicación de los polinomios, cómo hacer. No es necesario saber de memoria. Si saben de memoria, mejor, ¿verdad? Pero no es necesario. sí. Sí, sí. Por ejemplo, cuando era a menos b al cubo. Creo que acá eran por signos cambiados. Creo que esto era signo negativo y esto signo negativo. Y por ejemplo, si uno te recordás de la fórmula, como ahora, por ejemplo,
vos simplemente puedes multiplicar a menos b por a menos b por a menos b y vas a tener el resultado de la fórmula, ¿sí? Siendo a el primer término de cualquiera sea tu expresión, por ejemplo, 6a menos 5b, y siendo b todo esto que está acá, ¿sí? Es simplemente eso. Sí, se entiende. Con la ley del exponente, sí falta mucho. En realidad hay como 8 leyes de exponentes. Y esos sí son más difíciles de deducir, que acá, por ejemplo, no está. Por ejemplo, que si tenés 25, si tenés raíz de 25, esta raíz equivale a un exponente que sería un medio. O sea, raíz de 25 sería 25 a la 1 medio, ¿sí? Y 25, nosotros sabemos que es 5 por 5, ¿sí? Entonces podemos abreviar como 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, raíz de 5 al cuadrado sería, sería 5 al cuadrado por 1 medio, ¿sí? Que sería el valor de esta raíz cuadrada, ¿sí? Y 2 se va con 2 y te va a quedar 1. Perdón, te va a quedar 5. También falta lo que sería la ley de exponente cuando un número está elevado a una potencia. Por ejemplo, vos tenés 5 sobre 4, yo qué sé, a la n. Entonces, esta n es el exponente de este numerador y de este denominador, ¿sí? Entonces quedaría 5 a la n sobre 4 a la n, ¿sí? Esa ley también faltaría, ¿sí? Que esté acá. Y lo mismo, suponiendo la inversa de lo que sería una raíz cuadrada, una raíz cualquiera. Por ejemplo, vos tenés raíz cúbica de 5, suponete. Esto sería lo mismo que 5 a la 1 tercio, ¿sí? 5 a la 1 tercio. Y este 5 a la 1 tercio sería raíz cúbica de 5, ¿sí? O sea, el nominador de este exponente. Pasa a ser raíz. Exacto, el índice de la raíz, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso tendríamos raíz cúbica de 25, acá tendríamos 5 al cuadrado por 1 tercio, ¿sí? Que sería 5 a la 2 tercios, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, si tuviésemos, creo que 5 al cubo era 125, ¿no? Si tenemos raíz cúbica de 125, nosotros lo que tenemos es 5 al cubo por 1 tercio. Este 3 se va con este 3 y el resultado nos queda 5, ¿sí? Y eso es todo, más o menos lo que tienen que saber, digamos, para hacer los ejercicios. Y el resto es puro practicar nomás, hacer esto y así. Bien, dejamos hasta acá por hoy, ¿verdad? Genial. Muy bien. Si quiere alguno hacer, puede hacer y yo tipo puedo mirarle en la pizarra, no sé. Genial, genial, genial. Dale, gracias. Y bueno, compañeros, ahora que Derlis nos diga cuándo tiene disponible otra vez, cuándo podemos estudiar otra vez? Ah, física queda mucho pendiente, ¿eh? Física en realidad, ayer ya hicimos lo de los vectores, nos hace algo nuevo que hacer. ¿Qué les parece si el fin de semana, si es que Derlis tiene tiempo y ustedes tienen tiempo, ¿verdad?
cuestión de coordinar día y hora, ¿no? Puede ser este viernes o si no, en todo caso, el sábado. Capaz. Sábado. Sí, sí. ¿Y a Sí qué se hora, puede. chicos? ¿A qué hora Sí. quieren estudiar el sábado? Y yo A la podría tarde, decir que ¿verdad? sería a A la la tarde, sí, a partir de la tarde. ¿Qué les parece? ¿Como a las 5? Dale, dale, las 5 o si no, las 6 por ahí, claramente. No Las sé, 6. depende de la hora, sí. Está bien a esa hora. Sí, viste que te Las quedas, por ejemplo, te quedas para un fin de semana a tal hora y después, tipo, estás haciendo otra cosa y demás. Tarda un poco, de las 5 a las 6 por ahí. Sí. Bueno, ¿les parece bien entonces el sábado a las 6? Excelente. ¿Están todos de acuerdo? Sí, espectacular. ¿Sí? Bueno, vamos a estar avisando en el grupo Vamos a estar en entonces. contacto en el grupo nomás. Súper. Gracias, compañeros. A Dale, gente. ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Eli, son capo. Dale. Un gusto. Hoy Nos me vemos. fuiste todo con el corazón saliendo por la boca ya. ¿Por qué? ¿Por qué no me conectaba? Porque no entrabas. Sí, sí. Justo salí a cenar fuera de casa. Bueno, compas, vamos a escribirle a los demás en el grupo entonces, porque hoy creo que nos acoplaron todo otra vez, ¿verdad? No, pero igual, no importa. Con este grupo igual está bien. Bueno, Hasta la próxima y gracias, compañeros. Muchísimas gracias. sábado a las 6 de la tarde, ¿eh? Está. Perfecto. Vamos a estar esperando coordinar en el grupo y Y cualquier cosa, estamos atentos. Darly nos va a avisar otra vez en el grupo. Si es Está. que no puede o más tarde o lo que sea. Sí, sí. Igual yo el sábado estoy en casa, así que no hay problema. Dale, dale. Excelente. Dale, gente, nos vemos. Buenas noches, Muchísimas Darly. gracias. Buenas noches. Buenas noches Descansen otra vez. todos. Dale. Chao, chao. Chao, chao.